A nombre de la primera iglesia bautista cristiana, Jesús Fuente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit, México, reciba la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta mañana y también agradecemos a todos aquellos quienes posteriormente ven este mensaje. Según el tiempo que nos mire, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quiero invitarle amablemente a que me acompañe a la siguiente oración antes de la lectura y exposición de la palabra. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tantas bondades y misericordias que nos has extendido nos permiten seguir en pie. Gracias, Señor, por habernos traído con bien, no solamente a este lugar, sino en todo momento que hemos salido de casa. Has mostrado, Dios, tu protección, tu fidelidad. Nos has perdonado, nos sigues limpiando, Dios, nos sigues perdonando también. Y aún el día de mañana, Señor, sabemos que tu gracia va a estar disponible para nosotros, por lo cual te honramos y te glorificamos. Suplicamos que a través de la acción de tu Santo Espíritu nos ayudes a entender tu palabra. Ayúdanos a través de ella a corregir nuestros pasos, que a través de ella sea también sanado nuestras vidas, nuestras mentes, todo nuestro ser. Tú has prometido que la vida, oh Dios, la vamos a hallar en ti y que conocerte a ti es tener vida eterna, Señor. Ayúdanos a discernir esa vida. Abre la palabra para nosotros y abre también nuestro corazón para tu palabra. En Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Le invito amablemente me acompañe al Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículos del 1 al 11. Dice la bendita palabra de Dios. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo a un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondió todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Este es el segundo mensaje de la serie que iniciamos el viernes, el cual hemos titulado Evaluemos nuestra fe en Jesús. El primer mensaje, si usted se acuerda, que tocamos el día viernes, tuvo que ver con el asunto de revisar si es fe genuina o es una mera religiosidad sin Cristo, sin Dios, que los hay mucha religiosidad alrededor de nuestro mundo. Lo importante no es ser religioso, sino conocer a Cristo. Y por ser de Cristo, pueden que nos equiparen y digan que somos religiosos. De hecho, les dije, ser religioso no es malo. El problema es que sin Cristo lo
la religiosidad o el ser religioso termina rayando en la idolatría, que es distinto. Ser idólatra es una cosa, pero ser religioso es otro. Son dos cosas muy distintas. ¿Qué hace la diferencia entre uno y otro? A quien se adora, a quien se está sometido. Si se está sometido a Cristo, aunque le digan uno religioso, no es problema ni pecado. Pero si no es Cristo, si no es Dios, entonces cualquier cosa que se esté dando adoración como un religioso, es muy probable que esté rayando en la idolatría. Porque si no a Dios se adora, se va a adorar cualquier otra cosa. Y ahí sí, el aspecto de ser religioso es equipar a la idolatría en este aspecto. Hoy quiero, en esta segunda parte de esta serie de mensajes, en este capítulo 27 de Mateo, versículos del 11 al 26, quiero tratar la segunda parte de toda esta serie. Le comenté que van a ser 3 mensajes. El título de esta enseñanza es, a modo de pregunta, ¿qué haré con Jesús el Cristo? Esa pregunta que Pilato hizo es una de las preguntas más importantes, cruciales, trascendentales y que mayor efecto y consecuencias traen sobre la vida de todo ser humano. Todo ser humano ante quien se presenta Jesucristo tiene que dar una respuesta, ya sea favorable o en contra, pero tiene que decidirse. No existe delante de Jesucristo la neutralidad. Nadie puede decir, yo aunque no estoy contra Cristo, pero tampoco estoy con Él. No existe tal cosa. O estás con Cristo o estás sin y contra Cristo, porque Cristo dijo en algún momento que el que no está con Él, obviamente termina estando del otro lado, que es contra Él. Alguien va a decir, pero es demasiado tajante lo que Jesús dijo. Es que somos enemigos de Dios a causa del pecado. Eso la Biblia nos lo enseña reiteradas veces. Cristo vino a reconciliarnos, a hacer la paz en el nombre de Dios a través de su sangre en la cruz. Eso es lo que reitera el Nuevo Testamento también. En sí ya somos enemigos a causa del pecado en el jardín, en el huerto, en el Edén. Entonces lo que Cristo viene a hacer, viene a llamarnos a paz. Pero imagínense, quiero llevarle en esta mañana, a través de este mensaje, justamente al momento en el cual se está llevando a cabo uno de los juicios más injustos que este mundo ha visto. Injusto por la persona a quien estaban enjuiciando precisamente. Pero hay un contraste muy grande que Mateo presenta frente a nuestros ojos entre el pueblo de Israel, en este caso la multitud que estuvo presente en aquella ocasión, junto con los principales sacerdotes y varios de sus líderes del Sanedrín. Y se hace un contraste entre los líderes del Sanedrín, parte del pueblo, como un bando, y del otro lado está lo que son los romanos, particularmente hablando, el procurador o gobernador Poncio Pilato. Él es el que hace esta pregunta, no lo hacen los judíos, y eso es por demás asombroso. Imagínense, le voy a pintar un poco el panorama y lo voy a poner en contexto para que sepa dónde estamos. Entregaron a Jesús hacía un día. Ahora Jesús, después de haber sido enjuiciado de manera rápida, injusta, con leyes chuecas, oculto todo, tratando de los líderes judíos de esconder todo el proceso. Van a primera hora, dice Mateo, lo dice Marcos, lo dice Lucas, aún lo dice Juan. Van a primera hora escondidas casi a presentarse ante el procurador romano, porque su anhelo y deseo es que Jesucristo muera. Pero en ese proceso de que Jesucristo muera, ellos en su odio y desesperación acuden a alguien que tenía la fama de ser cruel y sanguinario. Eso lo he explicado en el mensaje anterior. Pilato era una persona cruel, dicen varios historiadores. Hay varias referencias que dicen, él era una persona implacable, él no toleraba cualquier muestra de alboroto, por eso estaba presente en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y en esa ocasión, Mateo nos relata, al encontrarse Jesús frente a Poncio Pilato, llevó a este romano para hacer una de las preguntas más importantes que todos deberíamos responder.
que todos deberíamos meditar y dar una respuesta correcta, adecuada, sensata, muy cuidadosa. La pregunta, si la trasladamos a nuestro día, es: ¿qué debemos hacer con Jesús, el Cristo? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que Dios espera de usted y de mí cuando pone a Cristo frente a nuestras vidas y nos demanda una respuesta? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos responderle a Jesucristo? Le llevo al momento en el que leímos. Hay una multitud ya. Jesús está presentado atado, golpeado, como el peor criminal. Así lo quieren presentar. Lucas capítulo 23, versículos del 1 al 7, pero el versículo 2 dice que cuando los líderes judíos se presentan ante Pilato, la primera ocasión, hubo 3 audiencias. La primera audiencia con Pilato, Lucas 23, del 1 al 7. Llegan ante Pilato con Jesucristo atado y maltratado y le dicen a Pilato, verso 2, es un alborotador, es revolucionario, es un insurrecto, es decir, no se somete al gobierno ni quiere someterse y anda instando a otros a que hagan lo mismo. ¿Saben cuál era el principal, el principal argumento o la acusación que Roma tomaba para ejecutar a alguien a través de la crucifixión, aparte del robo, como los 2 ladrones que estaban al lado de Cristo? Pero la mayor acusación que se le podía hacer a una persona dentro de la ley romana tenía que ver con el ser un alborotador, el ser una persona que se levantara en armas para atacar a Roma o hacer guerrillas, como lo hacían por ejemplo los celotes. Eso es la acusación con la que llegan los líderes judíos. Llegan a decirle a Pilato que Jesucristo es un peligro para Roma. Eso nos suena a un mensaje que se estuvo utilizando tiempo atrás en la política, de pintar a una persona como un peligro. Los romanos, dirían, en el tiempo de los romanos ya se hacía. Por lo menos en el registro escrito que tenemos en el Evangelio, fueron los líderes judíos, los principales sacerdotes, que llevaron a la persona más justa, más buena, más bondadosa, que valga la redundancia, que más favorecido ha tenido al pueblo de Israel, al rey más grande, admirable y sublime. Ahí lo tienen frente a Pilato y lo pintan como el peor criminal. Aquel que solo se había vivido el tiempo haciendo lo más excelente, lo más tierno y compasivo para su pueblo, lo tienen como el peor criminal y lo pintan como el peligro para Roma. Es un peligro para ellos y es un peligro según para Roma. Así le quieren vender la idea a Pilato. Ese es el testimonio que dan. Y no contentos con eso, alborotan. Ellos sí son alborotadores. Alborotan a todo el pueblo, y el pueblo, como seguía a Jesucristo por mero interés, una semana antes habían recibido a Jesucristo con el hosana, bendito el que viene, eufóricos, enérgicos en su adoración, pero sin raíces. Aún la adoración más enérgica termina siendo mero show. Eso es lo que vemos en este día. ¿Dónde están todos aquellos quienes cantaron eufóricos? ¿Dónde están aquellos que habían recibido un favor de Cristo? Ahora son fácilmente manipulados. Eran de doble ánimo, diría Santiago. Eran personas volubles. Hoy te decían sí y mañana te decían no. ¿Por qué? Por interés. Y ahí tienen a los 2 grupos, al pueblo voluble, inconstante en sus caminos, diría el escritor bíblico. Todos ellos hablando mal de Jesucristo, principalmente los sacerdotes, ellos hablando mal. Fíjese lo que está sucediendo. Están poniendo a Jesús frente a Pilato y le dicen a Pilato, él es la persona más peligrosa, desconfiar, no se puede confiar en él. Él es la peor persona que te puedas imaginar. ¿Cuál es la imagen que a veces le han vendido a usted de Jesucristo? ¿De qué manera se lo han presentado? ¿Cómo ve usted a Jesucristo? ¿Qué ha escuchado de Jesucristo? Pilato en este momento, tiene que llevar a cabo su tarea como procurador. La tarea de él es ejecutar justicia, llevar a cabo juicios y dar sentencia. El pueblo no podía culminar la sentencia, solamente lo podía hacer Pilato. Y es aquí donde nosotros vemos
que el propio Pilato hace la pregunta: ¿qué hago con Jesucristo? ¿Qué debió haber hecho con Jesucristo? Hay tres cosas que Jesucristo le demanda a todas aquellas personas frente a quienes se presentan. Primera de ellas, lo va a encontrar de los versículos 11 al 14. ¿Qué es lo que Jesucristo espera cuando se presenta ante mí? En primer lugar, conocerle cada vez mejor. ¿Qué haré con Jesucristo? Conócelo mejor. Esa es la primera voluntad de Dios respecto a Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos a Él. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Necesitamos, de alguna manera, aprender quién es Cristo. Hay tantas cosas que pueden llegar a nuestros oídos. A los oídos de Pilato llegan estos líderes diciéndole falsos testimonios de Jesucristo. Para conocer a Jesucristo, que es el primer paso que tenemos que dar cuando Él se hace presente frente a nosotros, nos invita: acércate, quiero presentarme ante ti, quiero que me conozcas. Pilato tiene ahora a Jesucristo enfrente, y ¿sabe qué es lo que Jesucristo quiere hacer con Pilato? Quiere que Pilato lo conozca, no por los falsos testimonios de la gente, de los líderes. Es por demás sorprendente. ¿Cuál era la tarea de los líderes del Sanedrín, los principales sacerdotes? Su tarea era enseñar sobre Dios. Su tarea era enseñar sobre el Mesías. Su tarea era explicar todo lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel respecto a Jesucristo. ¿Cuál era la explicación que daban? ¿Recuerdan cuando Jesús le dice el bautismo de Juan? ¿De quién era? ¿De los hombres o de Dios? Ellos sabían que no era de los hombres, sabían que era de Dios, pero como no querían compromiso, dijeron: no sabemos. Pero sí sabían, por supuesto que sabían. Pero dice que por temor al pueblo, como el pueblo tenía a Juan por profeta, prefirieron no meterse en problemas, porque si decían que era de hombres, los iban a apedrear, dice, por el pueblo. El pueblo los tenía en alta estima. Y si decían que era de Dios, tenían que rendir cuentas ante Jesucristo. Entonces no quisieron ni lo uno ni lo otro. Esos son los líderes que tenemos frente a Pilato. Y ellos son los que le cuentan, o los que tratan de presentarle a Pilato a Jesucristo. Diría, son los peores predicadores que uno pueda ver, porque están dando una pésima imagen de Jesucristo. Cuando Jesús se hace presente frente al ser humano, Él quiere que le conozcan. Pero ¿sabe qué es lo primero que tenemos que hacer para conocer a Jesucristo? Tenemos que aprender a identificar falsos testimonios. No dejarnos llevar por lo primero que la gente nos diga. Jesús nos invita personalmente a que nosotros acudamos a Él, que dialoguemos con Él, que lo conozcamos de primera mano y no como teléfono descompuesto, porque a veces aprendemos sobre Él de oídas. Eso no es lo que Jesús pretende de nuestras vidas, no es lo que está buscando. En la primera comparecencia de Jesucristo ante Pilato, la imagen que le están vendiendo a Pilato, ¿sabe qué? Pilato no se la tragó de buenas a primeras. A Pilato le dicen: es esto, pero él dice: Pilato, nada de eso, yo lo voy a interrogar. Esa es la actitud que toda persona, cuando le presentan una falsa imagen de Dios, una falsa imagen de Jesucristo, debería ser. Como los hermanos cristianos de Berea, no se crea todo lo que le dicen a la primera. Revíselo con calma, evalúelo, examínelo, dialogue, pregunte. Eso es lo necesario por hacer. Eso es lo que hace Pilato. A mí me sorprende. ¿Sabe por qué? Porque se supone que el pueblo de Israel era su rey, era su profeta. ¿Cómo es posible que ellos admitan acusación, admitan falso testimonio de sus líderes, hablando de la multitud? ¿Cómo se tragaron de buenas a primeras los falsos testimonios que ellos montaron para denigrar y despreciar a Jesucristo? Pero no lo hizo un romano. Dirían algunos: es que era su tarea. Él, como procurador, cuando alguien vaya a hacer una acusación, él por ley no puede admitir de buenas a primeras una parte de la acusación. Tiene que indagar, tiene que investigar. Si usted ha escuchado malos testimonios respecto a Cristo, diría Pablo, a veces esos malos testimonios tenemos que admitir nosotros como cristianos.
que a veces nosotros somos los que presentamos mal a Jesucristo. Nosotros somos, perdone la expresión, los que promocionamos mal a Cristo, porque la gente cree que el Cristo que a veces nosotros por pecado a veces manifestamos ciertas actitudes, ellos terminan pensando que como cristianos o seguidores de Cristo denigramos a nuestro maestro. Diría Pablo la palabra, por causa de nosotros a veces, el nombre de Cristo, Dios es blasfemado. No porque Dios no merezca nuestra adoración, nuestra confianza. No porque Dios no merezca, que nos rindamos ante Él. El problema a veces somos los intermediarios, los que predicamos, los que anunciamos, los que damos testimonio. Aquí tenemos a todo un conjunto de gente, supuestamente pueblo de Dios, despreciando a Jesucristo, vendiendo mal, la idea de quién es Cristo, promocionando terriblemente quién es Jesucristo, falseando testimonio. Pero Pilato no se traga la idea. Lucas 23, verso 3 en adelante, nos dice que Pilato interroga. Y esto es uno de los aspectos bastante, desafiantes para la vida de los que leemos. Como Pilato, usted y yo tenemos esa tarea. ¿Ha escuchado algo sobre Jesucristo? ¿Ha visto algo respecto a Jesucristo en la vida según de los que se llaman a sí mismos seguidores de Cristo que no le convence? No se quede con ello. Vaya a Jesucristo. Pregúntele a Jesucristo. Seguirte, amarte, implica hacer lo que se hace de esta o de cual manera. Él le va a responder. Él le va a enseñar. Él le va a dirigir. Entre más Pilato fue interrogando, dialogando con Cristo, la venda de sus ojos se le fue cayendo. Llega un momento en el que Pilato está tan convencido que lo que le están diciendo los líderes judíos es más falso que nada. Pilato llega a la conclusión, esta gente me está vendiendo, me está presentando una idea totalmente equivocada del hombre que yo tengo frente a mis ojos. Cristo no es lo que estos hombres me están presentando, es todo lo contrario a lo que me están diciendo. Esa es la conclusión. ¿Cómo llegó a eso? ¿Sabe qué? Antes de rechazar a Jesucristo, es conveniente, vaya a Él, dialogue, pregunte, ore. La oración es el diálogo que podemos entablar con Jesucristo, pero vaya y dialogue de forma honesta, sincera. Eso es el contraste que Mateo nos está mostrando. Los líderes judíos no son honestos y sinceros en su forma de evaluar, de dialogar con Cristo. Su perspectiva de Jesucristo está totalmente viciada por cosas totalmente equivocadas, pero no así el de Pilato. Pilato, siendo supuestamente el pagano, tiene una perspectiva mucho más equilibrada, sensata, sincera y honesta sobre Jesucristo. Por eso se acerca y dialoga con Él. ¿Y sabe qué? Jesucristo en su voluntad, cuando se manifiesta frente a Pilato, nos muestra. Si queremos conocer mejor a Jesucristo, tenemos que frecuentarlo más. Pilato, la primera ocasión que tiene audiencia a Jesucristo frente a él, Lucas 23, dice que lo manda a Herodes porque quiso evadir su responsabilidad Pilato. Pilato se da cuenta de que las acusaciones que tienen contra Cristo no son sustentables. Lo que quiere hacer entonces es mantenerse al margen. ¿De qué? De una injusticia. Se lo manda a Herodes y Herodes dice que lo interroga igual, pero no emite sentencia. Y cuando Herodes lo devuelve a Pilato, tenemos la tercera audiencia. La primera de Pilato, segunda Herodes, tercera otra vez, vuelve con Pilato. Y ahora que vuelve con Pilato, Juan capítulo 18 y capítulo 19 nos dicen que el dialogó más Jesús con Pilato que con Herodes. Le respondió más preguntas a Pilato que a Herodes. Si usted compara los dos diálogos, con Herodes Jesús no quiso hablar casi, ni habló nada, más bien, no respondió. Todo lo que Herodes le pidió y le preguntó, dice que no le respondieron absolutamente nada. Pero ante Pilato, Jesús le responde a Pilato. Y en esa diferencia uno dice, ¿qué hizo la diferencia entre uno y otro diálogo? Es que el primero era por burla, no había interés.
Pero en el caso de Pilato, Pilato tenía un interés sincero ¿en qué? En conocer la verdad. Por eso Jesús le dice al final, Pilato hace una pregunta, ¿qué es la verdad? No qué, la pregunta correcta es ¿quién es la verdad? La verdad no era un concepto, era una persona y la tenía frente a sus ojos, Jesucristo. Frecuentar la presencia de Jesucristo nos permitirá conocerle mejor. Pilato no quería ni pretendía involucrarse en el caso, pero ¿sabe qué? Por gracia de Dios, Jesús está más tiempo con Pilato. Por gracia de Dios no se puede zafar Pilato y llega en la segunda ocasión. Entre más dialogó Pilato, entre más escuchó a Jesucristo, entre más estuvo cerca de Cristo, ¿sabe qué? El verso 14 de Mateo 27 dice que Pilato se asombró. Esa expresión de asombro es la que se ha utilizado a lo largo de la redacción del Evangelio para decir, cuando Dios hacía algo admirable, la gente respondía asombrándose. El corazón de la gente era inquietado. De alguna forma tus ojos de lo que miraban en milagros y obras de Dios te llevaba a la puerta a decir, lo que está sucediendo no puede ser atribuido a hombre, sino solo hay uno que puede hacer eso. La cuestión es cómo vamos a responder a eso. En este caso es Dios. Entre más tiempo invirtamos en acercarnos a Jesucristo, en platicar con Él, en escuchar lo que Él tiene que decirnos sobre Él. Pilato le pregunta a Jesucristo, le dice a Jesucristo, escucha todo lo que te están acusando, pero tú, ¿qué es lo que tú dices? ¿Quién eres tú? Y Jesús le va dando testimonio a Pilato. Uno no puede permanecer o puede estar frente a Jesucristo escuchándole sin ser afectado por Él. Eso es lo que está sucediendo en la vida de Pilato. Para conocerle mejor, ¿sabe qué? Hay que escuchar a Jesucristo y escucharlo con sinceridad. Hay que ir frecuentemente a su presencia. Hay que dialogar con Él. Pero más importante, hay que creerle. ¿A quién le cree? ¿A quién le iba a creer Pilato? ¿A la gente que estaba acusando a Jesucristo o el propio testimonio de Jesucristo? ¿Sabe a quién debemos creer? No debemos creer a la gente que nos presenta mal a Jesucristo. Tenemos que creerle a Cristo mismo, quien es el que mejor nos puede explicar quién es Él. Mire qué dice el Salmo 105, verso 4, nueva traducción viviente. Dice, busquen al Señor y a su fuerza, búsquenlo continuamente. Esa es la tarea que tenemos por hacer. ¿Qué haremos con Jesucristo? Tenemos que conocerlo, buscarlo continuamente, constantemente. La segunda acción que Jesús espera cuando se presenta frente a nosotros tiene que ver con lo siguiente. Versos 15 al 23 de Mateo 27. Una vez que conozcamos a Jesucristo y estemos convencidos de quién es Él, tenemos que seguirlo. Tenemos que ponernos de su lado. Tenemos que elegir estar a favor de Jesucristo. Eso es lo que Pilato va a hacer. Pilato, después de escuchar el testimonio de Jesús, y por cierto, cada vez que Jesucristo se presenta ante nosotros dándonos testimonio, es decir, explicándonos quién es Él, cómo es Él, ¿sabe qué? No lo hace solo para que tengamos información, nos está demandando una respuesta, nos demanda una decisión. ¿Sí o no? ¿Sí o no a qué? ¿Lo vamos a seguir o no lo vamos a seguir? Eso es lo que tenemos que responder. A eso está siendo desafiado Pilato. ¿De qué lado va a estar Pilato? ¿De los acusadores injustos? ¿O va a estar del lado de Jesucristo? Y esto es bastante asombroso. ¿De qué lado se pone Pilato? Pilato se pone del lado de Jesucristo. ¿De qué lado está usted? ¿A quién le cree? ¿Cree la falsedad que la gente dice sobre Cristo? ¿Lo que el diablo vende allá afuera sobre Jesucristo? ¿O cree lo que Jesucristo ha dado en testimonio en su palabra? Lo que los evangelios nos cuentan. Pilato elige estar del lado de Jesucristo, estar en su favor. Esto a partir de la segunda audiencia ante Pilato, Jesucristo, después de que le ha testificado, le ha respondido, es decir, Pilato es convencido a través del testimonio y de ver a Jesucristo. ¿Usted cree que Pilato no sabía cómo lucía un auténtico peligro para Roma? ¿Cree que Pilato no había sido entrenado
dentro de lo que eran las prácticas de aquel tiempo, legales. Él sabía, digámoslo hoy, lo que estudian los criminalistas de hoy día, les enseñan a distinguir rasgos en las personas peligrosas. ¿Usted cree que Pilato no sabía identificar ciertas cosas peligrosas en la gente? Él examina a Jesucristo acorde a las acusaciones de los judíos y dice, todo lo que está descrito en estas acusaciones, lo que están diciendo ellos, nada corresponde al Jesús cuando tú dialogas con Él. Cuando tú te acercas a ese Jesucristo y platicas con Él, convives con Él, nada de lo que estaban diciendo esos hombres correspondía. Después de indagar con detenimiento, 3 veces Pilato dice que Jesucristo es inocente. 3 veces se pone del lado de Jesucristo. Lucas capítulo 23, verso 4 es la primera ocasión. La segunda ocasión es el mismo Lucas 23, versos 13 al 15. La tercera ocasión es Juan 19, 6. Luego cuando yo edite la predicación, ahí les pongo todas las citas. Pero es importante reconocer algo. Pilato como procurador, no porque le simpatizara meramente Jesucristo, es que él sabe dentro de la ley romana qué es justo y qué es injusto. Y aún con todas las acusaciones que están haciendo respecto a Jesucristo, él se da cuenta de qué lado debe elegir estar. ¿Y sabe qué? Momentáneamente, Pilato elige estar del lado de Jesucristo. De hecho, lo va a empezar a defender de alguna forma. Pilato empieza a honrar a Cristo sirviéndole. Eso es increíble. ¿Quién estaba defendiendo a Cristo? Su pueblo lo acusaba, lo señalaba. Pero Pilato, como procurador romano, del lado él de alguna forma estaba haciendo el papel de juez. Como juez terrenal que le correspondía evaluar a Cristo, él nos dice, no hallo ningún mal en él. 3 ocasiones dice, no hallo, todas las acusaciones no tienen fundamento, no corresponden. Él es justo. Su propia esposa, versículo 19, la mujer de Pilato le manda un mensaje en pleno juicio y le dice, no tengas nada que ver. Y utiliza la palabra justo, es decir, es inocente. Dios mismo estaba anticipándole a Pilato qué camino debería tomar. ¿Estar contra Cristo como el pueblo o estar a favor de Cristo? Con Cristo o contra Cristo. Y Pilato momentáneamente se pone a favor de Cristo. Empieza a honrarle desde su posición como procurador. Trata de utilizar. Hay una palabra que se utilizó con respecto a los líderes judíos. Usted lo puede ver en el versículo 20. Dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos, esa palabrita, persuadieron. Pilato por un lado trata de persuadir al pueblo y por el otro lado tiene a sus contrincantes contrariando la tarea de Pilato. ¿Sabe quién está predicando y testificando mejor de Cristo en este pasaje? El propio Pilato. Él está dando mejor testimonio y se lo está dando a la gente que supuestamente es pueblo de Dios. Pilato les está diciendo, y varias veces nos van a decir los escritores, Juan 18 y Juan 19, que Pilato les dice, van a crucificar a su rey, y la gente dice, no es nuestro rey. Lo quieren matar. ¿Sabe cuántas veces pregunta Pilato, a quién quieren que le suelte? 4 veces Pilato hace preguntas, 2 de ellas tratando de hacer entrar, de persuadir al pueblo de Israel. Entonces tenemos por un lado a los líderes religiosos persuadiendo para mal a la multitud para que rechacen a Jesucristo. Pero tenemos del lado del procurador romano persuadiendo al propio pueblo judío. ¿Para qué? No para que rechacen a Cristo, para que acepten a su rey, para que no condenen injustamente a su rey. Eso es por demás una ironía. ¡Qué barbaridad! Los principales sacerdotes, dice el texto, la tarea de ellos, ¿saben qué era? Era predicar sobre Dios y hacerlo bien. Enseñar lo correcto, lo justo. ¿Y qué estaban haciendo? Dice que persuaden para mal al pueblo. ¿Qué es lo que hacen que el pueblo haga? Que el pueblo elija un asesino.
Pilato dice, voy a echarle la mano al pueblo. Creo que están confundidos, les voy a ayudar. Dice, seguramente le mandó a preguntar a su gente, ¿quién es el peor criminal que tenemos? Y le dijeron Barrabás. Marcos nos dice, Barrabás era un asesino comprobado. No era alguien que estaba acusado injustamente como Jesucristo. No, él era archiconocido, era un matón de primera mano. Dijo Pilato entonces, tráiganse al matón, porque creo que si les pongo al matón frente a ellos y les pongo a Jesucristo, va a ser abismalmente obvio la diferencia entre uno y otro. Y les pone a Jesucristo y les pone a Barrabás. Y les pregunta, ¿a quién quieren que libere? Diciendo Pilato, verso 18, porque Pilato sabía que lo habían entregado por envidia. De alguna forma va a decir en todo el contexto. Pilato razonó y dijo, ¿cómo puedo hacer que la gente entre en razón? Ya sé, dijo Pilato, les voy a ayudar a que se les refresque la memoria. Quizás están un poco ofuscados. Y testifica Pilato a favor de Cristo. Es justo, es inocente, no se merece lo que le están pidiendo por él. No entiende, están grite y grite alborotados. Entonces, ¿qué? Pilato razona y de qué forma puede testificar sobre Cristo. Y dice, ya sé qué voy a hacer. Tráiganse al peor criminal. Le traen al peor criminal y pone a Jesucristo y dice Pilato, si yo me di cuenta que no soy judío, ellos como judíos deberían darse más, deberían tener mejor percepción y apreciación respecto a lo que yo quiero que ellos entiendan. Si a mí, que no conozco mucho a Jesucristo y lo entrevisté poco, me queda más que claro quién es el justo y quién es el injusto. Por eso pone a Barrabás, lo pone frente al pueblo. Y ahí usted puede ver la calidad de vida espiritual y qué tan bien fundamentados están en la verdad el pueblo en aquella multitud. Diría, qué tan bien enseñados estaban los del pueblo. Perdone la expresión, eran meros borregos. No cuestionaban. Ellos se tragaban de buenas a primeras lo que sus líderes les decían. ¿Cuál es la tarea de un líder? La tarea de un líder es marcar el paso. La tarea de un líder es orientar a otros. ¿Hacia quién? Hacia Cristo. ¿Qué están haciendo estos líderes? Están apartando a las ovejas del pastor. Eso están haciendo. ¿Cómo lo recibió el pueblo? Y tenemos luego perdona la expresión, a un pagano como Pilato, él tratando de hacer que las ovejas no abandonen a su pastor. ¡Qué ironía! Él persuadiendo para bien y dijo, bueno, vamos a poner a Barrabás. Seguramente el pueblo, por la causa de los líderes envidiosos, tal vez el pueblo sea un poco más sensato y como yo le voy a dar peso a la decisión del pueblo, de alguna forma ahí también Pilato estaba demostrando parte de su irresponsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque él como juez tenía la última palabra. Ante la pregunta que él hizo, ¿qué haré con Jesucristo? Él como juez sabía que debería haber hecho. ¿Sabe qué debería haber hecho humanamente hablando? Debió haber dicho, las acusaciones no tienen fundamento, no son válidas, suelten al prisionero. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque eso ahorita les explico en parte por qué. Pero tenemos a un procurador romano abogando y testificando por Jesucristo. El pueblo de Israel rechazando a su pastor y al pagano haciendo que las ovejas no desprecien a su pastor. En 4 ocasiones Pilato se esmera por persuadir a los judíos para evitar que condenen a su rey. 2 veces le dice en el libro de Juan, capítulo 18 y 19, van a crucificar, es su rey. Van a despreciar a su rey y la gente lo rechaza. Aquí en Mateo 4 veces pregunta. Fíjese en los versículos 17, 21, 22 y 23. La última pregunta que hace Pilato es una pregunta que también todos tienen que considerar. Si tú rechazas a Jesucristo, ¿qué mal te ha hecho Jesucristo para que lo rechaces? Esa es la pregunta que hace Pilato, 23. Y el gobernador les dijo, ¿qué mal ha hecho? ¿Qué mal ha hecho Jesucristo para que la gente lo rechace? Si todo lo que hace Jesucristo es bondad.
es amar, es perdonar. Sin juicio, sí, es juez. Pero este es un tiempo de gracia, de amor, de perdón. Va a llegar un tiempo en el que la gracia, el amor, la misericordia, la paciencia va a dar lugar al juicio, a la justicia de Dios. Y ahí sí, cuando lleguen todo aquel que quiera pedir clemencia, ya no va a haber clemencia. Este es el tiempo para pedir clemencia. Este es el tiempo para arreglarse delante del juez. Este es el tiempo. Ante Pilato está entonces 4 ocasiones, con todas sus fuerzas, usa todas sus artimañas. Y esto, en lo personal, para mí es un shock encontrar eso. Porque está haciendo, perdón, diría el título, está comportándose como si fuese más cristiano Pilato que el propio pueblo de Israel. Porque él está buscando persuadir. Hace 4 preguntas. ¿A quién quieren que los libere? El contraste es abismal y muy claro. Pero para la gente que está cegada en su ira, en ignorancia, el pueblo lo hace por ignorancia. Los líderes no lo hacen por ignorancia, lo hacen por envidia y odio hacia Jesucristo. Por eso lo rechazan. 4 veces también Pilato, 4 veces intenta persuadir, pero también 4 veces intenta utilizar su posición como procurador romano, como juez, para soltar a Jesucristo. Eso lo puede ver usted en Lucas 23, versos del 6 al 7. Primera ocasión en la cual intenta liberar a Jesucristo. Segunda ocasión, versos 16 y 22 de ese mismo capítulo 23 de Lucas. Tercera ocasión en la que Pilato intenta liberar a Jesucristo. Mateo 27 del 15 al 23, cuando les pone a Barrabás frente a Jesús, Barrabás y Jesús frente al pueblo. Y la última ocasión, verso 24, cuando Pilato se da cuenta de que la gente está tan endurecida, tan necia, tan sumida en su odio y desprecio hacia Jesucristo, un acto último que él hace, que por cierto, ese acto es muy conocido en el mundo. Se pone frente a la audiencia, pide que le traigan agua. Es un rito, de hecho, que se hacía generalmente. La idea era transmitir de que esto yo no lo quiero hacer, pero como es mi tarea, de todos modos yo no lo hago porque ustedes me están diciendo y no asumo la responsabilidad por lo que voy a hacer. Se lava las manos, dijo, allá ustedes, culpa mía no es. Y Jesús le dijo que sí. Juan 19:11 dice, Jesús le dijo a Pilato, tan culpable eres tú como los que te entregaron, pero son más culpables los que me entregaron a ti. Tú eres culpable porque Pilato se quería. Ninguna persona puede rechazar a Jesucristo y creer que va a permanecer impune. No, rechazar a Jesucristo tiene una culpa, pero hay de culpas a culpas. Jesús le dice en Juan 19:11 a Pilato, porque Pilato pensó, puedo tomar la decisión quizás de darle gusto al pueblo y salir inocente. Por eso se lavó las manos, pero en el mismo acto Pilato estaba tratando de persuadir al pueblo y decirle, piensen muy bien en lo que van a hacer, porque lo que estamos a punto de hacer es algo totalmente injusto. Un injusto como Pilato, un pagano sanguinario y cruel, diciéndole al pueblo, ¿saben qué? Esto es llegar al colmo. Lo que estamos a punto de hacer es de plano cruzar la línea. Yo nunca la he cruzado. Soy malvado y cruel, pero no a este grado. Yo no he matado inocente. Yo he matado a quien se lo merece, dirían por ahí algunos, pero no he matado al que no se lo merece. Por eso se lava las manos, diciéndoles, es tan malvado lo que se va a hacer. Pero luego dice, allá ustedes, no es mi responsabilidad, pero no puede ser tal cosa. No se puede pecar contra Dios y decir, no soy responsable por lo que estoy diciendo. Eres responsable por la decisión que tomas frente a Jesucristo, porque la propia pregunta que él hizo, ¿de qué hago con Jesucristo? Mire que dice la escritura, Josué 24:24, nueva traducción viviente. ¿Qué haremos con Jesucristo, con Jesús llamado el Cristo? Josué nos recuerda qué tenemos que hacer. Él hace una invitación al pueblo. Jesús nos hace la misma invitación. ¿Qué tenemos que responder? Entonces los israelitas le dijeron a Josué, serviremos al Señor nuestro Dios, lo obedeceremos solo a Él. Esa era la decisión que tenía que hacer Pilato. ¿A quién iba a obedecer?
El testimonio de Cristo o la falsedad de esos líderes que estaban tratando de condenarle. 4 veces intenta él ponerse del lado de lo que es justo, pero al final termina torciendo la mano Pilato. La tercera acción que Jesucristo espera frente a que respondamos cuando Él se presenta ante nuestras vidas tiene que ver con lo siguiente, versículos 24 al 26. No solo espera que lo conozcamos mejor, no solo espera que una vez que lo conozcamos, lo sigamos con todo nuestro corazón, también espera que perseveremos en ello, es decir, seguirle a pesar de todo. Tenemos que mantener nuestra confianza, nuestro amor, nuestra lealtad a Jesucristo, cueste lo que nos cueste. Esa es la cuestión aquí, ese es el asunto. Iba a sostener Pilato su decisión de mantenerse del lado de Jesucristo, iba a perseverar. Lo voy a decir de esta forma: Pilato solo aguantó 4 rounds, ya no aguantó el quinto. Tan duro eran los embates del pueblo, terco, necio, rebelde y malvado, que Pilato en algún momento empieza a tambalearse. De repente se da cuenta, esto de estar del lado de Jesucristo es muy riesgoso. Seguir a Jesucristo no es cosa de cobardes, dice una canción. No es cosa de cobardes ponerse del lado de Jesucristo, pararse y decir, Jesucristo es la vida, yo lo amo y le entregué mi vida. No es fácil sostener eso. Cuesta mantener la lealtad, sobre todo cuando se nos demanda razón a través de la adversidad. Cuesta mucho mantener esa lealtad, pero a eso somos llamados. ¿Qué haremos con Cristo en medio de la adversidad? ¿Permaneceremos firmes o nos quebrantaremos, titubearemos, nos llenaremos de duda, de cobardía y le daremos la espalda? ¿Qué vamos a hacer? Mire que dice el versículo 24. Dice, viendo Pilato que nada adelantaba. Esa expresión, y como lo relata Mateo, me recuerda el pasaje de Pedro, cuando dice, Pedro pudo caminar sobre las aguas mientras tuvo fijos sus ojos en Cristo. Pero cuando voltea sus ojos de Jesucristo hacia las circunstancias de su alrededor, en el caso de Pedro, el mar embravecido, quitar los ojos de Jesucristo y enfocarlo en las circunstancias que vives generalmente te van a hacer titubear, porque tus ojos deben estar posados en Cristo. Pilato empezó a titubear en su elección de estar a favor de Cristo cuando empieza a ver, quita sus ojos de Cristo y lo pone sobre la multitud. Y ahí se da cuenta, y seguramente le habrá pasado por la cabeza, lo que estoy haciendo me va a costar políticamente hablando mucho. Estoy en peligro de perder todo lo que he logrado en estos años, porque Pilato, dicen los historiadores, que en ese tiempo Tiberio César ya lo había sentenciado. Tiberio César, el emperador romano, le había dicho al procurador Pilato, una revuelta más que se dé en el territorio tuyo y te quito del puesto y se lo doy a otro. Había fila esperando el puesto. Ya habían habido 2. Tiberio César le dijo a Pilato, 3 y te vas. No va a haber un tercero. Y aquí Pilato ve en carne propia como que la cosa se está poniendo fea. Como que esto de estar del lado de Jesucristo no me está conviniendo tanto. Él pensó que iba a lograr persuadir al pueblo. Él pensó que lo iba a lograr. Permanecer del lado del Cristo nos demanda firmeza y valor, así como se la demandó a Pilato. La pregunta es, ¿se iba a mantener Pilato firme? ¿Iba a seguir defendiendo, abogando, buscando la liberación de Jesucristo? ¿Qué debería elegir? ¿A quién debe agradar Pilato? Marcos 15:15 nos dice que Pilato llega un momento en el que dice, no, para que yo conserve todo lo que tengo y no lo pierda, me conviene entonces no agradar a Cristo, sino agradar al pueblo. Marcos 15:15 dice, y le dio gusto al pueblo. Si usted vive dándole gusto a la gente y a causa de eso sacrifica su lealtad a Jesucristo, tenga cuidado porque no es lo más conveniente. Tenga cuidado si en medio de la adversidad usted se ve entre la espada y la pared, entre elegir seguir a Cristo o mejor darle gusto a otros y regresarme.
Mejor ceder a la tentación y a la presión, a los quizás insultos, insinuaciones de la gente. Porque lo que está sucediendo aquí es un Pilato en medio de un escándalo, de un griterío, de una presión bestial. Gente gritando: crucifícale, mátalo. No lo sueltes. Si lo sueltas, dice Juan capítulo 19, si lo sueltas, no eres amigo del César. Juan 19:8, pobre Pilato le dicen: ¿y sabes qué? Este hombre dijo que era hijo de Dios. Y dice Pilato, tuvo más miedo. Ya tenía miedo. Le temblaban las piernas al pobre Pilato en frente de esa circunstancia. El temor es parte natural de nuestra decisión por Cristo. A veces enfrentamos momentos en los cuales debo permanecer fiel a Jesucristo. No, a veces el temor nos asalta. La cuestión es: ¿quién va a dirigir nuestras vidas? ¿El amor por el Señor, o le vamos a dar lugar al temor que nos haga titubear y darle la espalda a Cristo? El pueblo ya le dio la espalda a Cristo. Ahora la cuestión es: ¿Pilato le va a dar otra vez, le va a dar la espalda a Cristo, o se va a mantener firme? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Espera que en medio de la adversidad no le demos la espalda, que nos paremos valientemente y que, sin importar el costo de la lealtad, estemos con Él hasta las últimas consecuencias. Ahí es donde Pilato no aguantó. Asociarse con Jesucristo requiere valor, mantener la lealtad, y a veces implica soportar con paciencia en medio de la adversidad. ¿Está usted dispuesto? Eso es lo que Jesucristo nos demanda. Eso es lo que Jesucristo espera de nosotros. Uno de los aspectos que Pilato demuestra en este verso 25, respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ese fue el último golpe que Pilato soportó. Porque cuando él se lavó las manos, dijo: como les estoy mostrando la magnitud del evento, que hasta yo mismo, como una persona cruel y sanguinaria, lo veo terrible. Quizás mi acción los va a hacer entrar en razón y digan: si Pilato mismo se está echando para atrás, entonces es muy serio lo que queremos hacer. No, la gente le dice: asumimos la culpa. Si tú no la asumes, nosotros sí asumimos la culpa. Nosotros costeamos todo lo que implique. Si va a haber consecuencias, que venga sobre nosotros. ¿Se imagina qué grado de odio y desprecio tenía la gente para asumir semejante cosa? Porque eso es lo que dijeron cuando dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, nosotros nos hacemos responsables. Si tú no te quieres responsabilizar por ello, no te preocupes, échanos la culpa a nosotros. Nosotros nos hacemos culpables y responsables por lo que está haciendo, por lo que vas a hacer de condenar y mandar a crucificar a Jesucristo. Y cuando Pilato se da cuenta, esta gente no se tienta el corazón. ¿Saben que seguramente en el corazón de Pilato habrá pasado la idea, o en la mente de Pilato: esta gente es peor que yo, porque yo no estoy dispuesto a hacer esto, y ellos sí? Ellos están dispuestos a llevar esta condena tan terrible y miserable hasta sus últimas consecuencias, y Pilato no está del todo convencido que deba llevar a cabo ese juicio a ese grado. Pero el lavarse las manos y el decir: bueno, lo vamos a hacer, pero yo no me hago responsable. Y ellos dicen: si tú no te haces responsable, no te preocupes, nosotros nos hacemos responsables y asumimos la culpa. ¿Qué les pasó? Pagaron la responsabilidad. Años 70, poco más de cerca de 4 décadas casi, les tocó pagar la responsabilidad de haber elegido a un asesino como Barrabás. Ahí les tocó pagar haber despreciado a Jesucristo frente a aquel tribunal. Lo pagaron ellos y sus hijos. ¿Cómo? Los asesinaron. Fue Jerusalén destruida por mano del del general del ejército Tito romano. Él llegó y barrió con todo Israel, y se cumplió la palabra que Jesucristo les dijo, de que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo, pero la ciudad también iba a ser barrida en su totalidad. Ahí les tocó pagar la factura de despreciar a Jesucristo. ¿Saben qué? Cuando Jesús se presenta frente a nuestros ojos, tenemos que seguirle a pesar de todo. Tenemos que mantener nuestra lealtad y tenemos que preferirlo a Él por sobre todas las cosas. Solo aquel que no entiende el verdadero valor de Jesucristo se atreve a darle la espalda, como lo hizo Pilato. Pilato caminó en ese momento de las 4 ocasiones que defiende a Jesucristo.
Pilato luchó contra el miedo, contra los ataques constantes de la multitud para tratar de estar del lado de Jesucristo. Pero tan pronto arreció la tormenta, tan pronto arreció los ataques, ¿sabe que Pilato se vio en una disyuntiva, en un conflicto? ¿Sigo a Jesús hasta sus últimas consecuencias o mejor me echo para atrás? Me desapego, me separo de lo que tanto amo, de su mundo, de sus placeres, del dinero, de la posición, del poder, por estar con Cristo. O mejor me separo de Cristo y permanezco donde estoy. Jesucristo, tarde que temprano, cuando llega a nuestras vidas, nos demanda eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir manteniéndonos, apegándonos a lo nuestro? ¿A quién vamos a preferir? ¿Al mundo o a Jesucristo? ¿Lo vamos a seguir hasta sus últimas consecuencias? Seguir a Jesucristo implica fijar los ojos en Él, contemplar y reconocer el gran valor que Él es para nuestras vidas. ¿Y sabe qué? Aferrarnos a Él. Eso implica, mire que dice el texto, Filipenses 1:20, nueva traducción viviente. Dice el apóstol Pablo: tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Eso es lo que Jesucristo demanda a usted y a mí. Pablo lo dice desde una prisión. Vamos a seguir a Jesucristo hasta las últimas consecuencias. En vida o muerte tenemos que seguir. Voy concluyendo con esto. Todo aquel quien escucha y contempla a Jesús debe responder de buena gana y voluntariamente. Debe reconciliarse con Dios y honrarle a través de una vida obediente y de servicio. O bien, si decide rechazar a Jesucristo, entonces permanecerá como enemigo y por ende continuará ofendiéndole. Hoy es el día para dar una respuesta favorable. ¿Qué va a hacer con Jesucristo? ¿Qué va a hacer con Jesús en su vida? Y si usted ya eligió seguirle y amarle, entonces ¿sabe qué? Perseveremos en ello hasta el final. Le invito amablemente a ponerse sobre sus pies. Y concluyo con este texto, Juan 6:29, palabra de Dios para todos. Jesús contestó: esto es lo que Dios pide que hagan, que crean en quien Él envió. ¿Qué haremos con Jesucristo? Jesús dice, la voluntad de Dios es que usted comprometa su vida totalmente con Él, que crea en Él, que dialogue, que platique, que testifique fielmente sobre su nombre, y que si llegan problemas, que usted sea fiel, permanezca fiel a Jesucristo a pesar de todo, hasta las últimas consecuencias. Porque solo aquel que perseverare hasta el fin, dice la Escritura, será salvo. ¿Está usted dispuesto? ¿Qué va a hacer con Jesús? ¿Lo va a conocer mejor? Y después de conocerlo le va a entregar mucho más su vida. Le va a seguir hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que Jesús demanda de usted en esta mañana. Si usted ya sigue a Cristo, sígalo hasta el final, cierre toda la carrera bien. Y si usted no se ha decidido por Cristo, Cristo le demanda, ¿estará con Él o contra Él? Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias porque tú te das a conocer a nuestras vidas. Este es el tiempo, Padre, en el cual tú te presentas frente a nuestros ojos y demandas de nosotros lealtad, amor, servicio, obediencia. Señor, cuando tú te presentaste frente a aquella multitud, la tarea que trajiste de por medio era dar a conocer toda la gloria, la maravilla, Padre, el perdón, la bondad del Padre Celestial. Pero también estaba sobrando salvación a favor de ellos, Señor. Si bien en aquel momento ellos te rechazaron, Padre, te enviaron a la cruz, sin embargo tú les diste la oportunidad también después de que reconsideraran la decisión que habían hecho hacia ti. Padre, así como a ellos les diste la oportunidad, nos las das a cada uno de nosotros el día de hoy. Nos sigues preguntando qué vamos a hacer con Él. ¿Vamos a estar con Cristo o sin Cristo, Señor? Y la respuesta a esa pregunta depende, Padre, no solo a nuestra vida presente, sino también toda nuestra eternidad.
Si alguno, Padre, quien escucha este mensaje no ha hecho decisión por ti, tu palabra es muy clara en decirle que tú mandas a todos los hombres a que se arrepientan, Señor, que entreguen su vida a ti, que reconozcan que están perdidos sin ti, Señor, que su ofensa es tan grave que merecen morir. Por eso tú viniste a esta tierra, viviste sin pecado, hiciste múltiples maravillas, Señor, y favores al hombre. Pero luego fuiste, oh Dios, traicionado, abandonado, golpeado, herido y molido, como dice la Escritura. Y fuiste a la cruz, Padre, donde pagaste todo el pecado que este mundo había hecho. En un día, dice tu palabra, quitaste el pecado del mundo. A eso viniste, Señor, a quitar el pecado. Tú eras el Cordero de Dios que vino a quitar ese pecado. Gracias, Señor, por haberlo quitado. Y todos aquellos quienes no han hecho esa decisión, que hoy puedan reconsiderar de qué forma van a responder a ti. Te van a aceptar como lo que tú has demostrado ser, Padre, y lo que tú nos dices ser y testificas en tu palabra, o es que van a persistir rechazándote. Te suplicamos, Señor, que aquellos que escuchen, si son de tus ovejas, sabemos que van a responder favorablemente a tu voz, Padre. Suplicamos por ellos salvación, misericordia. Sálvalos, Señor, te lo rogamos. Y para todos aquellos quienes ya hemos hecho decisión por ti, que podamos mantenernos constantemente creciendo en gracia, en fe, que prospere en nuestra alma, como dice el escritor de Juan, Señor. Que podamos seguirte, que entre más te conozcamos, mayor profundidad sean, oh Dios, en nuestro corazón en cuanto a compromiso hacia ti. Que entre más te conozcamos, más te amemos, más nos rindamos a ti. Que entre más te conozcamos, más te reflejes en nuestras vidas. Y también te suplicamos, Señor, ayúdanos a permanecer fieles hasta el final de nuestro camino. Ayúdanos a permanecer fieles en medio de la adversidad, de la persecución, de las pruebas, de todos los desafíos que implica estar de tu lado, Señor Jesucristo. Sabemos que tú nos vas a sostener. Y así como Pablo dijo, Señor, que nuestro vivir sea Cristo y nuestro morir sea ganancia. Pero también te suplicamos, como él dijo en Filipenses 1:20, en vida o muerte queremos honrar tu nombre, Jesucristo. Queremos mantenernos firmes a ti. Si hemos estado titubeantes, si el miedo, si los placeres de este mundo han estado jalando nuestras vidas para traicionarte y darte la espalda, como en aquella ocasión en ese juicio, Señor. Si te hemos traicionado, perdónanos, venimos delante de ti a suplicarte. Ayúdanos, socórrenos, vuelve nuestros pasos hacia ti. Limpia nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones para que te honremos. Danos un nuevo corazón, un corazón que te ame, que te obedezca, que tema tu nombre. Crea en nosotros un corazón limpio, Señor, que te busque de todo corazón. Y sabemos que cuando te busquemos de todo corazón, como dice tu palabra, te hallaremos, Señor, porque tú te dejas encontrar todavía. Ayúdanos a aprovechar sabiamente el tiempo que nos concedes en conocerte, amarte y seguirte sin importar, Señor, cuál sea el costo. Así como dice el canto, Padre, hemos decidido seguirte. No vamos a volver atrás por tu gracia y favor. En Cristo Jesús. Amén.